Doctor Miguel Ángel Pertierra, es un enorme placer que vuelvas a Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por ello, ya sabes, como siempre. Y bueno, vamos a hablar de una especie de quimeras, ¿no? Pero unas quimeras modernas, ¿no? Algo que es, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre esos órganos que hacen en laboratorio para luego implantarles dentro del ser humano, ¿no? Estamos hablando de una cosa parecida. Claro, esa es la idea que se está trabajando ahora de la quimera. La quimera realmente esas transformaciones, esos conjunto mitológico prácticamente, donde un monstruo híbrido de dos especies distintas pues pueden vivir y sobrevivir. En esos casos, esos seres con unas características especiales que podían tener características de uno y de otro animal. Puede ser un humano con otro animal, o por ejemplo, lo que ocurre, la más conocida quizás sea la quimera de Arezzo, que representa una figura mitológica que del arte etrusco, que tiene una serpiente de cola, una especie de águila con cuernos y un león, algo parecido. Fíjate, yo lo comparo muchas veces a esa gran esfinge de Giza, donde el cuerpo de león y cabeza humana. Eso sería para que los oyentes supieran lo que prácticamente es una quimera, ¿eh? También una ideación determinada, pero no vamos a hablar de las ideaciones, que para eso ya tenemos a los políticos que idean distintas cosas. Vamos a hablar de las quimeras animales, entre animales, entre humanos y animales, que yo creo que son mucho más interesantes y efectivas. Estamos hablando de una especie de híbrido entre seres humanos y animales. Y también a lo mejor de esa manipulación genética de determinadas características de unos animales que les hacen especiales por esas características genéticas, y las vamos a intentar, o se están intentando adaptar al genoma humano para crear, no sé, por ejemplo, superhombres, ya que hablamos de superhéroes, ¿no? Claro, uno de los elementos más controvertidos es el tema de los superhombres, de los superejércitos. Pensemos que las quimeras pueden ir pensadas a crear un ser humano, por ejemplo, pero con la fuerza de un oso, con la rapidez de un guepardo, con la agilidad de una mangosta, con la resistencia de un camello, por ejemplo. Entonces, todas estas características positivas que pueden tener estos animales, atribuirlas a un ser humano para crear super ejércitos, personas que no necesitarían beber durante muchos días, que tendrían una gran agilidad, una fuerza sobrehumana y una rapidez bestial, y una vista, por ejemplo, de halcón. Parece, como te decía, unos superhéroes de Marvel o de cualquier otra cómic, pero el Catwoman, o cualquier otro ser, el Spider-Man, por ejemplo, tendría ahí, o la idea de Hulk, Hulk, pero sin ser verde, sino instaurándole, por ejemplo, la fuerza, por ejemplo, de un oso, por ejemplo, que es uno de los animales más poderosos que tenemos. ¿Esto es ciencia ficción? Pues te digo que no, que el quimerismo no es para nada ciencia ficción. El quimerismo, la creación de esas quimeras, realmente se está estudiando, Juan Carlos, y precisamente un español, Juan Carlos Ispizúa, el que en julio de 2019 ha creado unas quimeras entre humanos y monos, inyectando embriones de animales en células madres de personas. Claro, la idea de Pessoa, como la de ahora mismo de la mayoría de los creadores o de los que están trabajando en ello, es el trasplante humano. El trasplante, fíjate que uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y España, por suerte, es uno de los principales
por no decir el lugar principal del mundo donde se hacen trasplantes humanos, trasplantes de órganos, pues en este caso conseguir que se desarrollase un trasplante de un humano en un animal, después traerle ese órgano al animal y trasplantárselo al humano. Sería una forma de creación. Hay otros estudios que intentan hacerlo directamente de célula humana, pero de células madre, células humanas que directamente lo crearían. Pero haciéndolo en este sistema, evidentemente, sería mucho más fácil, más replicable. Se hace, por ejemplo, lo hace con el cerdo porque, aunque nos parezca mentira, es uno de los animales que más se parece al ser humano por su genética, por su morfología, todo. Entonces, evidentemente, imagínate la cantidad de riñones, de pulmones, de hígado, de corazones que se podrían crear y que, pues bueno, el cirujano se lo extraería al cerdo y después se lo trasplantaría humano. Sería un grandísimo avance dentro de la medicina. Ya no dependería la persona de esa larguísima y también estresante lista de espera, donde la persona en cualquier momento lo pueden llamar para que sea trasplantado, para que esperar que alguien fallezca, la desgracia de alguien para dar vida a otra persona. Entonces ya no haría falta esa gran lista de espera. Claro, el tema, Juan Carlos, el coste. Claro. ¿Qué vale eso? Vale muchísimo dinero. El desarrollo vale muchísimo dinero. Y como ocurre en muchos casos, no solamente en la medicina, posiblemente estaría nivelado o estaría solamente pudiera ser utilizado para esa élite adinerada que podrían tener órgano a discreción. Cuando le fallase un órgano, trasplante de otro. Entonces, claro, habría que ver también que no estaría previsto, porque la idea es crear estos seres vivos híbridos o quiméricos para este trasplante. Pero claro, como digo, eso al valer mucho dinero, solamente pues grandes millonarios y grandes fortunas. Fíjate que esto a nivel científico-médico suena, por lo menos para mí, esperanzador, ¿no? Para aquellas personas que por suerte o por desgracia, pues, o por una mala suerte, pues tienen determinadas deficiencias a nivel físico. Pero se me ocurre, no lo sé. Esto que pudiera ser innecesario, pues para las personas comunes que tenemos esa suerte de tener una salud también fuerte, puede parecer casi necesario, como digo, para el vivir cotidiano diario, pero en el campo militar a mí se me ocurre que esto podría hacer grandes estragos, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de que se podría llegar a crear humanos de laboratorio, seres superhumanos de laboratorio, superseres humanos de laboratorio. Claro, los supersoldados. Estos seres que en algunos sitios le llaman humanimales o medio personas, realmente, como tú bien dices, los ejércitos se ponen a esa orejera, aprovechan, como ocurre, ¿no? En otros muchos casos, se aprovechan de los diversos estudios y el superhumano, que hemos dicho, pues utilizaría personas que, pues incluso con una serie de características por ejemplo, no solamente físicas, sino hormonales. Podrían utilizar seres con unos niveles de testosterona, seres humanos con unos niveles de testosterona pues altísimos, para que su nivel de agresividad fuese muy importante, donde su fuerza, pues la transformación, vuelvo a decir, imagínate que tú tuvieses la fuerza de un animal, digo un oso porque uno de esos animales poderosos que tenemos y que con una musculatura pues de un felino o la garra de un felino incluso se puede convertir, o la garra de un oso se puede convertir. Entonces serían esos super soldados, esos super ejércitos que con esos trajes que ya sabemos, esos trajes que están creando, pues serían no sé si esos zombies soldados donde ni el miedo ni ninguna otra cosa le haría temer. Pero claro, entramos en el problema ético.
Eso es ético ya no solamente crear super soldados, sino es ético de utilizando células animales, sacrificar a estos medios humanos, estos seres medio humanos, porque tienen células humanas, sacrificarlo para utilizar para otras cosas. Hay, como siempre, hay distintas voces, Juan Carlos, y realmente... claro, el tema ético es porque por eso Pisuas se ha tenido que ir a China, o por ejemplo Nakauchi, otro de los investigadores que ha estudiado en la Universidad de Stanford y que ahora mismo está realizando e investigando las primeras quimeras en Japón. ¿Por qué? Porque esos países hoy por hoy las leyes son mucho más laxas. Evidentemente, como tú has dicho, esos superhéroes están ahí. A mí me llama la atención pues cuando uno veía esas películas, o todavía puede ver algunas de esas películas que están realizando, que puede pasar de la ficción a la realidad. Pensemos eso, no sé, esos soldados, ultra mega soldados, que ha habido películas pues que fuesen realidad, fuerza de 10 hombres, la agilidad de un animal. Realmente algo pues muy llamativo y que puede llevar al lado oscuro a los ejércitos. Fíjate que estamos hablando de humanos sin voluntad propia, casi seguro que se podrá manipular también a este nivel, o humanos con una voluntad antojadiza a determinada gente, ¿no? Claro, el control, aquí no haría falta un control mental, sino que ya se podrían manejar esas personas, pues por ejemplo, para que no tuviesen amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales son las productoras del miedo. Entonces, al no tener miedo, no tienen el bloqueo. Serían... no sé si la palabra más adecuada sería carne de cañón, serían aquellos super soldados que entrarían en combate pues de todas. En un momento determinado estos seres vivos no tendrían ese miedo, pero se puede también manipular la voluntad. Tú bien sabes que el tema del control mental se puede conseguir también, no solamente el efecto psicológico, sino con droga, o también lesionando ciertas partes del cerebro o bloqueando ciertas partes del cerebro. Para ello, al conseguir la manipulación de estos humanos o medio humanos, pues podían conseguir pues que la persona no tuviesen capacidad de decisión voluntaria, sino que estuviesen programados para hacer una misión sí o sí. Fíjate que has hablado antes de los cerdos, y a mí me viene a la memoria la utilización de aquellas válvulas, ¿no?, del corazón del cerdo para trasplantarlas al corazón humano cuando éstas tenían un déficit de funcionamiento. Y luego también me ha venido a la memoria la famosa oveja Dolly, ¿no? Estamos en el punto ya de los años que ha pasado desde aquel experimento que creo que se hizo en Gran Bretaña para llegar a crear de aquello que se habló también hace años de bebés de laboratorio o bebés a la carta. Claro, la oveja Dolly fue el primer ser vivo clonado. Estas clonaciones humanas, la que está refiriéndose, pues evidentemente están siempre ahí, e incluso hay asociaciones que dicen que la han creado, e incluso hay un libro llamado A su imagen que decía que habían realizado esa clonación humana. Lo que sí se están haciendo es seres a la carta. Hace muy poco salía una noticia de niños en China, pues que se le había bloqueado una serie de genes para no poder adquirir el SIDA. Entonces, claro, en ese aspecto es muy positivo. O incluso enfermedades genéticas, se bloquean esos genes para evitar ciertas enfermedades genéticas. Incluso sabemos que distintos genes pueden desarrollar la persona cáncer de mama. Se podían bloquear esos genes para que no estuviese, o esa persona no desarrollase el cáncer de mama. Esa sería quizá la parte positiva, pero sabemos que el ser humano
Decía Maquiavelo que cambian las personas, pero no los personajes, por lo cual hay seres humanos buenos, regulares, malos y muy malos, y muy buenos también. No vamos a ir del negro al blanco, todo, del blanco al negro, toda la escala de grises. ¿Cuántas mentes perversas pues intentarán manipular el código genético en un principio? Que esto ya no sería quimera. Quimera es la intermediación de dos seres. Incluso hay quimeras que se han logrado para un trasplante. Hay algún caso, si quiere después lo tomamos, que donde hay varios casos de quimerismo de personas que llevan un doble código genético. Uh-huh. A efectos, por ejemplo, de evolución, ¿no? Y de procreación, estos seres híbridos a la carta pudiera traer consecuencias totalmente insospechadas, porque claro, sabemos lo que estamos creando, pero no sabemos cómo van a evolucionar. Claro, son seres que en un principio se están creando, vamos a ir a la carta. Ahora mismo la base científica es para crear órganos de trasplante, pero esto seguramente, si éticamente se permite, va a seguir evolucionando. La creación de esa quimera van a seguir evolucionando en esa incubadora biológica. Lo que salga de ahí solamente vamos a saber, pues como aunque tú manejes a nivel cerebral o manejes los distintos genes, después la evolución, y no vamos a saber qué es lo que va a salir de ahí. Pueden ocurrir que esos seres tengan trastornos psiquiátricos profundos, sean, por ejemplo, unos psicópatas. Pues imagínate un psicópata con una fuerza brutal asesinando a personas y sin miedo, por lo cual incontrolable, y con una inteligencia evidentemente también se puede manejar pues con una capacidad de inteligencia importante. Claro, esa es la parte más oscura del quimerismo, por supuesto. Y luego que también pudiera llegarse a crear una especie de nueva raza, ¿no? Con todas estas cualidades, capacidades que tú estás diciendo. Se me está ocurriendo también esta especie de seres compuestos, por denominarlos así, entre hombres y máquinas, ¿no? Pero no estas máquinas que tenemos ahora, ¿no? Estas de prótesis de un brazo, tal, no sé qué. A nivel más interior también se podría utilizar todo este avance tecnológico que estamos teniendo últimamente, ¿no? Para hacer una especie de hombre-máquina, ¿no? También. Claro, evidentemente, aparte del quimerismo cromosómico, la utilización de distintos trasplantes o distintos injertos se pueden conseguir. Bombas de inyección de testosterona, por ejemplo, o de adrenalina, que evidentemente puedan estar ahí. Mejorar de esos exoesqueletos. Esos esqueletos son esos esqueletos que ahora mismo se están comenzando, que están utilizándose en algunos, también ya en algunos ejércitos del mundo, donde la persona pues tienen esa, aparte de esa fuerza, esa resistencia. Se puede conseguir, imagínate, o a mí se me imagina, una piel con la resistencia del Kevlar. El Kevlar es lo que se utiliza en las balas o en los chalecos antibalas, pero que ya hay traje con un tacto textil que bueno, dirigentes, personas que tienen dinero utilizan esos trajes porque son antibalas, ¿no? Entonces, evidentemente, sabemos que uno de los principales, por ejemplo, tejidos más potentes, por ejemplo, para el concepto de las balas más resistentes, es la tela de araña. Pues imagínate pues que la piel fuese parecida a una tela de araña. No podía atravesar, o de un cocodrilo, por ejemplo, no podía atravesar una bala a larga distancia. Tendrían que ser pues armas muy superiores. O sea, esto está, Juan Carlos,
principal, más cerca de lo que nos parece, ¿no? Solamente la imaginación de la persona Sí. y que se quiera hacer, claro. Fíjate, se me estaba ocurriendo ahora una especie de tri-interacción entre genoma humano, genoma animal y tecnología robótica. ¿Qué se podría crear ahí? Es impresionante. Y luego que todo esto, no solamente es que hemos hablado de los militares nada más, pero esto a nivel social se puede llevar a cabo en las fuerzas generales del Estado, ¿no? Claro, ese, como tú dices, ese del triunvirato animal, persona y máquina, pues ese triunvirato, pues del control. A fin de cuentas, el ser humano, los avances científicos, los ejércitos lo están utilizando de todo tipo. Y eso, pues, para el control, evidentemente, de la sociedad. Al igual que se están utilizando en países las cámaras de reconocimiento facial o los carnés sociales. Yo recuerdo una serie que había, pues, donde se hablaba de carnés sociales y yo lo hablaba con unos amigos y le decía, pues, es posible que dentro de poco lo hagan. Pues ya hay países donde uno tiene el carnet social y dependiendo lo social que sea y me va a permitir la palabra, lo guay que sea, pues tiene más puntos o menos puntos y lo empático social que sea a la sociedad, en ese caso un país con una dictadura, lo empático que sea una de esas dictaduras va a tener más o menos puntos que le va a servir pues, para obtener una casa, obtener un trabajo o comprarse un coche. Uh-huh. Vamos, o estamos siendo, yo siempre lo he pensado, somos números desde que nacemos. Mayor o menor longitud de dígitos, todos somos números de una manera u otra porque siempre nos catalogan como un número. Vamos a una especie, o estamos siendo ya una especie, lo que decía aquel famoso ya fallecido que nos escuche desde el otro lado, una especie de granja humana, ¿no? Somos ya algo de esto. Somos corderos. Claro. Yo recuerdo cuando Salvador Peixedo, y alguna vez lo hablé con él, la granja humana, ¿somos una granja humana? Pues probablemente sí, pero no en los últimos años, sino en toda la historia. Siempre en la granja humana ha habido los pastores, los jerarcas, el dueño y los sacrificados, y los que lo han engordado para destruirlo, ¿no? Yo creo que esa granja humana, donde ese experimento de los seres del exterior, que es lo que se refería a Salvador Freixedo, a lo mejor lo tenemos aquí, como decía Paul Eluard, a lo mejor hay otros mundos, pero están en este. Fíjate que se me está ocurriendo, hablando de esto de la granja humana, de la evolución del genoma, de la mutación, de la creación de seres híbridos. Se me está ocurriendo que, bueno, por desgracia en nuestro mundo que vivimos hoy en día tenemos una pandemia supuestamente grave que afecta a un montón de personas, pero se me acaba de ocurrir, y todas las pandemias que hemos tenido anteriormente no es una serie de provocaciones para comprobar esa fuerza del ser humano para controlar la superpoblación, porque ya sabemos que hoy actualmente la gente que más está siendo afectada por este virus pues es la de mayor de 60 años y con problemas de salud. Pero ¿y si todo esto que están haciendo a lo largo de la historia, porque siempre ha habido alguna pandemia en algún tiempo, no es una especie de pruebas genéticas contra o con los seres humanos? Claro, esa es siempre una de las grandes preguntas. Y las terribles pandemias que han ocurrido a lo largo de toda la historia, que han mermado la historia del ser humano, pues realmente lo que hacen es controlar la población. Es verdad que, como ocurre en la selva, el que muere más fácilmente es el débil y el enfermo. Fíjate que la ley de la selva se vuelve a cumplir en una sociedad tan evolucionada como la nuestra. Podemos enfermar todos, pero solamente va a fallecer el debilitado que, claro, por ley de vida, la persona mayor es más debilitada. Y esta pandemia, por ejemplo, está afectando más a personas mayores. La pandemia, por ejemplo, de la gripe A afectaba sobre todo a gente joven. La pandemia de la mal llamada gripe española, la gripe de 1918,
afectaba más a personas jóvenes, ¿eh? Entonces, imagínate, en 1918, falleciendo muchísimas personas por la terrible Primera Guerra Mundial, pues ahora ocurre una pandemia donde vuelven, sobre todo los más afectados son los jóvenes, y los que fallecen son también los jóvenes. Por lo cual, siempre es un choque a esos elementos o niveles sociales. Hemos tenido múltiples pandemias a lo largo de la historia. Quizás la más terrible que tengamos constancia haya sido la de la peste negra, que aunque se ha repetido muchas veces, pues apareció sobre 1346 a 1353 aproximadamente, aunque ha habido muchos brotes. El brote máximo 1349 quizás, donde de un tercio al 60% de la población falleció, por lo cual fíjate pues que escarnio de la población mundial. Evidentemente la genética se puede utilizar y bueno, en las distintas series aparece la eugenesia, que es la destrucción de personas, ya sea por motivo que sea, y que hay unas personas con un determinado valor genético que sobreviven, o con las vacunas que sobreviven, evidentemente en el mundo de la conspiración está siempre pensado como yo creo el germen en esos laboratorios BSL-4 de alto nivel, y generó también la vacuna, porque teniendo la vacuna, si expando el germen, van a morir los que yo quiera que mueran, y van a infectar los que yo quiera que infecten. Los que no se van a salvar. Sí, estamos hablando de virus de laboratorio, como digo yo. Fíjate que mientras hablabas de la Primera Guerra Mundial y tal, se me ocurría, la naturaleza es sabia como ella sola, ¿no? Siempre que ha habido una gran guerra, después ha habido más nacimientos masculinos que femeninos por la evidencia, ¿no?, que estamos hablando. Ya, si te parece, para terminar y dejándote las puertas abiertas a que puedas expresar todo lo que quieras, ¿y si nosotros ya fuéramos una quimera? Claro, esa es una de las grandes preguntas. Somos una quimera porque somos fruto de una evolución, evidentemente, o para aquellos que creemos o pensamos que somos una evolución, evidentemente, pues somos una quimera. Hemos evolucionado desde las distintas especies al ser humano, ¿no? Y dentro del ser humano han aparecido etnias, han aparecido los géneros, evidentemente, y bueno, y dentro de esas mutaciones pues aparecen. Mira, fíjate, me gustaría comentarte, por ejemplo, el quimerismo que ha aparecido, por ejemplo, en personas incluso con trasplante de médula ósea. Hay un caso que me gustaría pues comentarte, que no me gustaría hacer porque es también importante. El caso de Chris Long, donde su ADN se dio cuenta porque al extraerle sangre y hacerle unas pruebas de ADN, se dio cuenta de que distintas muestras de ADN eran distintas. O sea, tenía dos ADN, el suyo y el de la persona que le había cedido esa médula ósea, ¿no? Entonces te llama la atención como ese quimerismo que vemos en este caso, el quimerismo de la modelo y cantante, o que canta Taylor Moon, donde mitad del cuerpo lo tiene de un color y mitad de otro, la línea media, y no es por maquillaje, sino que en el nacimiento hizo una quimera, absorbió a su hermana o a su hermano en el embrión, y en este caso su hermana, y la introdujo en un solo ser. ¿Podríamos ser quimera? Sí, evidentemente. Si existiese esa granja humana y tuviésemos, y algunos lo dicen, los creacionistas, alguien que ha creado al ser humano así por una serie de elementos. Yo creo que no, yo creo que lo que ha habido una serie de evoluciones que evidentemente nada más que ver que somos una quimera cuando tú trabajas en un hospital infantil y ves que niños nacen con un pequeño rabito, algunos de ellos, que hay que después que seccionárselo, por lo cual venimos de los reptiles, evidentemente, pero por favor, los reptilianos que se vayan, yo de verdad
del mundo, yo no he visto ningún lagarto. Hay una enfermedad que es muy fastidiosa, que es la lichtiosis X, que es donde la persona tiene una escama y que la persona que la sufre lo padece normalmente los hombres, lo transmiten las mujeres por los cromosomas. El hombre también lo transmite en el momento que lo pueda tener, pero vamos, lo que así es lo más parecido a una quimera, al hombre lagarto, ¿no? Que en alguna, igual que la hipertricosis de los llamados hombres lobo, ¿no? Pero bueno, esos son episodios de alteraciones genéticas que están ahí. Si eso hablábamos, que tanto el lichtiosis X como el hombre lobo, como la aparición de esos rabitos el COXI implementado, que bueno, que simplemente si uno se mete en internet posiblemente pueda haber algún caso. Eso no son fake, eso son realidades. Yo he visto algunos, por eso te digo que me queda muy claro que venimos, no sé si del mono, del lagarto o de otro elemento, y de hecho en el embarazo pasamos por una serie de periodos, y de hecho fíjate que en el cuello tenemos los llamados arcos branquiales, de branquia. De hecho, hay una lesión llamado los distintos quistes, el quiste branquial de las branquias, que es un quiste en la zona lateral del cuello, es porque esa evolución no ha evolucionado bien, se queda ese pequeño quiste, y normalmente entre los 7, 30, 30 y tantos años aparece un quiste que no es un tumor, sino que es resto de nuestras branquias de nuestra era ancestral. Entonces somos una especie de quimera humana evolutiva, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Sí, somos una quimera evolutiva. Ya digo que nada más que ver la evolución del embarazo y bueno, la presencia de esos quistes branquiales, la de ese rabito en algunos pequeños, y bueno, y otros elementos que pueden estar ahí. Lo que significa que seguimos evolucionando, y que la evolución ahora mismo que se está buscando es la evolución activa de la investigación. En un principio, una parte positiva, que es la del trasplante humano, y la parte, yo diría que menos positiva, es conseguir esos superhumanos, que tendrían unos superpoderes, por llamarlo de alguna forma, que serían una raza superior. Bien pensado, Miguel Ángel, esto da miedo, ¿eh? Pues sí, da mucho miedo, porque el científico loco no es el que aparece y se va a un centro, sino desgraciadamente hay mucha gente que puede apoyar por distintos motivos a esos científicos sin escrúpulos, más que locos. El dinero, poderoso caballero don dinero, y el poder, ya sabemos que son aquellos que las dos cosas que más atraen. Y el ego, evidentemente, como decía, en estos casos hay muchas personas, y bueno, nada más que hay que poner la tele, que si se caen del ego se matan. ¿Cuántos hay de estas? Muchos. Últimamente se están viendo más. Bueno, salvo que tengas algo más que añadir, pues si quieres lo finalizamos aquí, y para otro día hablamos de otra cosa, cuando te apetezca. Pues nada, encantado de estar aquí como siempre en tu programa. La verdad es que es para mí un placer en estos momentos difíciles para todos y cada uno de nosotros. Cada uno lo vivimos de una forma diferente, pero dar muchísimo ánimo a todo el mundo, que esté tranquilo, evidentemente, que mantenga la tranquilidad, y que hay una cosa que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos para reponernos, y estoy seguro que esa resiliencia, como ha ocurrido a lo largo de la historia, la tendremos. El coste, evidentemente, será alto, pero la resiliencia aparecerá ahí. Doctor Miguel Ángel Pertierra, ha sido un enorme placer volver a conversar contigo, tenerte en este pequeño nimio programa. Te estoy eternamente agradecido, ya lo sabes, como siempre. Y bueno, esa sensibilidad que te caracteriza a mí me hace, cuando menos, ser más sensible ante todos los avatares que nos trae esta vida o esta sociedad o estos Illuminatis que llaman otros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, y bueno, aquí hoy hemos hablado también de Avatar, por jugar un poco de palabra. Un fuerte abrazo.